¿Te has puesto a pensar que tal vez nada de lo que te está pasando es un castigo? ¿Y si todo lo que te duele, todo lo que te incomoda, todo lo que sientes que te rompe, en realidad te está formando? Porque seamos honestos. Cuando las cosas salen mal, lo primero que pensamos es: ¿por qué a mí? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Por qué mi vida no puede ser más fácil? Pero nadie te enseñó a hacerte esta otra pregunta. ¿Y si esto no está en mi contra, sino a mi favor? Quédate hasta el final, porque este video puede cambiar la forma en la que ves absolutamente todo lo que te ha pasado, y lo que te está pasando ahorita. Y si este tipo de contenido te ayuda a ver la vida con más claridad, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no venimos a entretenerte, venimos a despertarte. Ahora sí. Imagina esto. Vas al gimnasio por primera vez. Agarra una pesa, y te cuesta. Te arde el brazo. Te incomoda. Sientes que no puedes más. Si tú no supieras cómo funciona el cuerpo, dirías: esto me está dañando. Esto me está lastimando. Esto no es bueno para mí. Pero en realidad, eso mismo que sientes como dolor es exactamente lo que está haciendo que crezcas. El músculo se rompe, para volverse más fuerte. Y aquí viene lo importante. La vida funciona igual, pero nadie te lo explica así. Cuando te rechazan. Cuando te quedas solo. Cuando las cosas no salen como querías. No es que la vida te esté destruyendo. Te está entrenando. Pero como no entiendes el proceso, lo interpretas como sufrimiento. Y ahí empieza el problema. Porque empiezas a resistirte. A pelear con lo que está pasando. A querer escapar de algo que en realidad te está construyendo. Y justo aquí es donde comienza todo. Porque hay una diferencia enorme entre dos personas. La que cree que la vida le pasa. Y la que entiende que la vida la está formando. Y en la siguiente parte, te voy a explicar por qué la mayoría de la gente se queda atrapada en el papel de víctima, sin darse cuenta de que podrían estar evolucionando. La que cree que la vida le pasa. Y la que entiende que la vida la está formando. Ahora, ¿por qué la mayoría de la gente se queda atrapada en el papel de víctima? Porque es más fácil. Es más fácil pensar: me hicieron daño. La vida es injusta. No tuve suerte. ¿Qué aceptar esto? Esto que estoy viviendo, me está enseñando algo que necesito aprender. Y ojo, esto no significa que no duela. Claro que duele. Claro que hay momentos donde te sientes perdido, confundido, cansado. Pero hay algo que casi nadie ve. Que muchas veces, lo que más te marcó, lo que más te dolió, termina siendo lo que más te transformó. Piensa en esto. El morro al que rechazaron 1000 veces. Es el que después pierde el miedo a hablar. El que se quedó solo. Es el que aprende a conocerse de verdad. El que tuvo que chambear desde joven. Es el que desarrolla disciplina antes que todos. Pero cuando estás dentro del proceso, no se siente así. Se siente como caos. Se siente como injusticia. Se siente como si todo estuviera en tu contra. Y aquí es donde entra una idea bien importante. Tu interpretación de lo que te pasa, define en quién te conviertes. Dos personas pueden vivir exactamente lo mismo. Y terminar siendo completamente diferentes. Uno dice: esto me destruyó. Y el otro dice: esto me hizo más fuerte. La experiencia fue la misma. Pero la mentalidad cambió todo. Entonces la pregunta no es: ¿por qué me está pasando esto? La pregunta correcta es: ¿para qué me está pasando esto? Porque cuando haces ese cambio, dejas de pelear con la vida. Y empiezas a usarla a tu favor. Pero hay algo todavía más profundo. Porque no solo se trata de entender el dolor, sino de darte cuenta de algo que puede incomodar. Que muchas veces, la vida te quita lo que no es para ti, aunque tú lo quieras con todo tu corazón. Y en la siguiente parte, vamos a hablar de eso que duele más que cualquier cosa. Cuando pierdes algo que tú creías que era para siempre.
Cuando pierdes algo que tú creías que era para siempre. Ahí es donde más duele. Porque no es solo la pérdida. Es lo que esa persona, ese lugar o esa etapa significaban para ti. Esos planes que ya te habías hecho en la cabeza. Esa idea de así debía ser mi vida. Todo eso se rompe. Y tú te quedas con una pregunta que pesa mucho. ¿Por qué me lo quitaron? Pero nadie te dice esto. No todo lo que quieres, es lo que necesitas. Y eso, pega duro. Porque tú puedes querer a una persona con todo tu corazón. Y aún así, esa persona no ser para ti. Puedes aferrarte a una etapa. A una versión de tu vida. Y aún así, tener que soltarla. Y no porque hiciste algo mal, sino porque ya no encaja con la persona en la que te estás convirtiendo. Pero como no lo ves en el momento, lo sientes como pérdida. Cuando en realidad, muchas veces es redirección. Es como cuando vas manejando y te cierran una calle. Te enojas, te desesperas. Sientes que te retrasaron. Pero lo único que pasó es que te obligaron a tomar otro camino. Y puede que ese otro camino sea el que te lleve exactamente a donde sí tenías que llegar. El problema es que nosotros queremos controlar todo. Queremos decidir quién se queda, qué oportunidades funcionan, cómo y cuándo deben pasar las cosas. Pero la vida no funciona así. Y aquí viene algo que incomoda, pero libera. No tienes control de lo que pasa, pero sí de cómo lo usas. Puedes usar una ruptura para destruirte. O para reconstruirte. Puedes usar un fracaso para rendirte. O para volverte más inteligente. Puedes usar un momento difícil para hundirte. O para despertar. La situación es la misma. Pero tú decides qué significa. Y aquí es donde entra una de las partes más importantes de todo este tema. Porque no se trata solo de aceptar lo que pasa, sino de entender algo que cambia completamente el juego. Que cada cosa que vives, te está preparando para algo más grande. Pero claro, eso es muy fácil decirlo cuando ya pasó todo. El verdadero reto es entenderlo mientras lo estás viviendo. Y en la siguiente parte, vamos a hablar de eso. De cómo confiar en el proceso, incluso cuando no tienes ni idea de a dónde te está llevando la vida. De cómo confiar en el proceso, incluso cuando no tienes ni idea de a dónde te está llevando la vida. Porque seamos reales. Es bien fácil confiar cuando todo va bien. Cuando tienes dinero, estabilidad, una relación chida, motivación. Ahí todos dicen: confía en el proceso. Todo fluye. Todo pasa por algo. Pero cuando estás en un momento donde nada tiene sentido, donde sientes que estás estancado, donde no ves resultados, ahí es donde realmente se pone a prueba quién eres. Porque confiar en el proceso no es una frase bonita. Es una decisión incómoda. Es levantarte sin ganas, y aún así seguir. Es no ver resultados, y aún así no rendirte. Es sentirte perdido, y aún así avanzar. Y aquí es donde la mayoría se cae. Porque quieren garantías. Quieren saber que si hacen algo, va a funcionar. Quieren ver resultados rápido. Quieren sentir que van en el camino correcto. Pero la vida no te da garantías. Te da oportunidades de crecimiento. Imagínate esto. Estás sembrando una semilla. La plantas hoy, y mañana vas a ver si ya creció. No hay nada. Pasan días, semanas. Y sigue sin verse nada. Si no entiendes el proceso, vas a pensar que no está funcionando. Pero debajo de la tierra, algo está pasando. Las raíces se están formando. Y si tú te desesperas y arrancas la semilla para ver si ya creció, la matas. Así funciona la vida. Muchos procesos en tu vida no se ven al inicio. No se sienten. No se notan. No reciben aplausos. Pero eso no significa que no estén funcionando. Significa que están pasando en silencio. Y aquí viene una verdad que pocos aceptan. Lo más importante que te está pasando
no siempre es visible. No es el dinero. No es la fama. No es el reconocimiento. Es la persona en la que te estás convirtiendo mientras todo eso llega o no llega. Porque al final, no se trata solo de llegar a una meta. Se trata de quién eres cuando llegas. Y en la siguiente parte, vamos a hablar de algo clave. ¿Por qué muchas veces la vida te rompe primero? Antes de darte algo grande. ¿Por qué muchas veces la vida te rompe primero? Antes de darte algo grande. Y esto es de las cosas que más cuestan entender. Porque tú quieres crecer. Pero sin incomodarte. Quieres mejorar. Pero sin pasar por momentos difíciles. Quieres resultados. Pero sin el proceso. Y la realidad es otra. Todo lo que es fuerte, primero fue frágil. Y todo lo que es grande, primero fue incómodo. Mira esto. Un diamante no nace brillando. Pasa por presión extrema. El acero no se hace fuerte solo. Se forja con fuego. Y tú, no eres la excepción. Muchas veces la vida te rompe. Pero no para destruirte. Para quitarte lo que ya no sirve. Tu ego. Tus creencias limitantes. Tus hábitos mediocres. Tus dependencias emocionales. Todo eso. No se va fácil. Se tiene que romper. Por eso hay momentos donde sientes que todo se te cae. Que ya no eres el mismo. Que no sabes ni quién eres. Y eso asusta. Porque estás dejando de ser la versión vieja de ti. Pero todavía no eres la nueva. Estás en medio. Y ese punto es incómodo, confuso y solitario. Pero también es el más poderoso. Porque es donde decides si te quedas en lo mismo o evolucionas. Muchos, en ese punto, regresan a lo conocido. A relaciones que ya no funcionan. A hábitos que ya no les sirven. A versiones de ellos mismos que ya superaron. ¿Por qué? Porque duele menos lo conocido que lo incierto. Pero si de verdad quieres crecer, tienes que aceptar esto. No puedes convertirte en alguien nuevo sin soltar a quien eras antes. Y eso siempre duele. Pero aquí viene algo importante. El dolor no es señal de que vas mal. Es señal de que estás cambiando. Y en la siguiente parte, vamos a hablar de algo que te va a hacer ver tu dolor diferente. Cómo usar lo que te pasa en lugar de sufrirlo. Cómo usar lo que te pasa en lugar de sufrirlo. Porque aquí es donde cambia todo. No se trata de evitar el dolor. Eso es imposible. Se trata de qué haces con él. Porque hay dos tipos de personas. Los que viven algo difícil y se quedan ahí, repitiéndolo en su cabeza, victimizándose, sufriendo una y otra vez. Y los que viven lo mismo, pero lo convierten en combustible. Misma situación. Resultado completamente diferente. Mira esto sencillo. Te terminan. Puedes pasar meses pensando. ¿Qué hice mal? ¿Por qué no fui suficiente? ¿Por qué me dejó? Y te destruye solo. O puedes hacer esto. Ir al gym. Mejorar tu mente. Aprender de lo que pasó. Subir tu nivel. Y en unos meses, ni siquiera eres la misma persona. ¿La ruptura dolió? Sí. ¿Pero te hizo crecer? También. Otro ejemplo. Te va mal en un negocio. Puedes decir, esto no es para mí. Tuve mala suerte. Me equivoqué. Y rendirte. O puedes analizar. ¿Qué falló? ¿Qué aprendí? ¿Qué haría diferente? Y usar eso para el siguiente intento. Aquí está la clave. El dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. El dolor es lo que pasa. El sufrimiento es lo que tú construyes en tu mente alrededor de eso. Y la mayoría de la gente no sufre por lo que le pasó. Sufre por cómo lo interpreta. Por lo que se dice. Por lo que se imagina. Por lo que repite. Entonces,
Si tú cambias la forma en la que interpretas lo que te pasa, cambia completamente tu vida. Pero ojo, esto no significa que ignores lo que sientes. No se trata de hacerte el fuerte, ni de reprimir emociones. Se trata de sentirlo, entenderlo, y después usarlo. No quedarte ahí. Porque si te quedas ahí, te estancas. Pero si lo usas, evolucionas. Y aquí viene algo todavía más profundo. Porque muchas veces no es solo lo que te pasa, sino lo que vienes cargando desde antes. Y en la siguiente parte, vamos a hablar de eso. De cómo muchas de tus heridas no empezaron hoy, pero hoy tienes la oportunidad de sanarlas. De cómo muchas de tus heridas no empezaron hoy, pero hoy tienes la oportunidad de sanarlas. Porque hay algo que casi nadie quiere aceptar. Muchas de las cosas que hoy te duelen no nacieron hoy. Vienen de antes. De cómo creciste. De lo que viste. De lo que te faltó. De lo que te dijeron. De lo que te hicieron sentir. Y sin darte cuenta, vas repitiendo patrones. Te enganchas con el mismo tipo de personas. Reaccionas igual en situaciones similares. Te saboteas cuando todo va bien. Y no entiendes por qué. Pero no es mala suerte. Es información que no has procesado. La vida no te repite cosas para fregarte. Te las repite hasta que las entiendes. Es como un examen. Si no lo pasas, lo vuelves a presentar. Y otra vez. Y otra vez. Hasta que lo aprendes. Por eso hay gente que dice: siempre me pasa lo mismo. Claro. Porque no ha cambiado la forma en la que piensa, siente o actúa. Y aquí viene algo que incomoda, pero libera. Sanar no es olvidar. Es dejar de reaccionar igual. Es dejar de engancharte. Es dejar de repetir. Es dejar de caer en lo mismo. Pero para eso, tienes que hacer algo que muchos evitan. Mirarte a ti mismo. No para culparte, sino para entenderte. Preguntarte: ¿por qué me duele tanto esto? ¿Por qué reacciono así? ¿Qué parte de mí se siente amenazada aquí? Porque muchas veces no reaccionas por lo que está pasando. Reaccionas por lo que te recuerda. Y ahí está la clave. Porque cuando entiendes eso, dejas de ver tus heridas como debilidad. Y empiezas a verlas como guía. Como señales de lo que necesitas trabajar. Y entonces, lo que antes te destruía, ahora te enseña. Pero hay algo más. Porque no solo se trata de sanar el pasado, sino de entender algo que cambia completamente tu percepción. Que todo lo que has vivido te está preparando para una versión más fuerte de ti. Y en la siguiente parte, vamos a hablar de eso. De cómo cada etapa de tu vida tiene un propósito, aunque no lo veas en el momento. De cómo cada etapa de tu vida tiene un propósito, aunque no lo veas en el momento. Porque si volteas hacia atrás, te vas a dar cuenta de algo bien curioso. Momentos que en su momento parecían un desastre, hoy tienen sentido. Esa persona que se fue te enseñó algo que necesitabas aprender. Ese error que cometiste te hizo más consciente. Esa etapa difícil te hizo más fuerte. Pero en el momento, no lo veías así. Lo veías como pérdida, como fracaso, como injusticia. Y eso es lo que pasa. La vida solo se entiende hacia atrás, pero se vive hacia adelante. No puedes esperar tener claridad mientras estás en medio del proceso. No puedes exigir entender todo cuando apenas lo estás viviendo. Es como ver una película empezando por la mitad. Te confundes. No entiendes a los personajes. No sabes qué está pasando. Pero eso no significa que la historia no tenga sentido. Solo significa que aún no has visto todo. Y aquí viene algo importante. Tu vida no es una serie de eventos aleatorios. Es un proceso. Cada etapa tiene una función. Hay etapas donde aprendes.
Hay etapas donde pierdes. Hay etapas donde creces. Y hay etapas donde simplemente resistes. Pero todas, te están formando. Incluso esas etapas donde sientes que no pasa nada. Donde estás estancado. Donde no avanzas. También tienen propósito. Porque muchas veces, esos momentos de pausa son donde más estás cambiando por dentro. Donde ajustas. Donde reflexionas. Donde te preparas. Pero como no es visible, lo subestimas. Y quieres correr. Cuando en realidad necesitas quedarte y entender. Y aquí viene una frase que te puede cambiar la forma de ver tu vida. No estás atrasado. Estás en proceso. Cada quien va a su ritmo. Cada quien tiene su historia. Cada quien tiene sus tiempos. Compararte solo te distrae de lo que realmente importa. Tu propio camino. Y en la siguiente parte, vamos a hablar de algo clave. ¿Por qué dejar de compararte con los demás puede ser una de las decisiones más poderosas que tomes? ¿Por qué dejar de compararte con los demás puede ser una de las decisiones más poderosas que tomes? Porque hoy en día es casi imposible no compararte. Abres redes y ves a alguien con más dinero, más éxito, mejor físico, mejor vida. Y automáticamente piensas: voy tarde. No estoy donde debería. Algo estoy haciendo mal. Pero hay algo que no estás viendo. Estás comparando tu proceso con el resultado de alguien más. No ves todo lo que esa persona pasó. No ves sus errores. No ves sus momentos difíciles. Solo ves el resultado final. Y eso te distorsiona completamente la realidad. Imagínate esto. 2 personas corriendo una carrera. Pero una empezó 5 años antes. Y tú, que apenas estás empezando, te comparas con alguien que ya lleva ventaja. No tiene sentido. Pero lo haces todos los días. Y eso tiene un costo. Porque te desconecta de tu propio proceso. Te hace sentir insuficiente. Te hace dudar de ti. Te hace querer correr, cuando ni siquiera sabes hacia dónde. Y aquí viene algo bien importante. Compararte te roba paz. Y te quita enfoque. Porque en lugar de mejorar tu camino, empiezas a querer copiar el de otros. Y eso te aleja de lo que realmente es para ti. Porque no todos estamos diseñados para lo mismo. No todos tenemos el mismo ritmo. No todos tenemos las mismas lecciones. No todos tenemos el mismo propósito. Y eso está bien. Pero si tú estás enfocado en lo que hacen los demás, nunca vas a escuchar lo que necesitas tú. Entonces cambia esto. En lugar de preguntarte, ¿por qué él sí y yo no? Pregúntate, ¿qué me toca a mí aprender en este momento? Porque cuando te enfocas en eso, todo cambia. Dejas de competir. Y empiezas a construir. Dejas de frustrarte. Y empiezas a avanzar. Y poco a poco, te conviertes en alguien que ya no necesita compararse. Porque está tan enfocado en su proceso, que entiende algo que pocos entienden. Que lo suyo llegará cuando tenga que llegar. Pero para eso, hay algo que tienes que aprender primero. Y en la siguiente parte, vamos a hablar de eso. De cómo dejar de querer controlar el tiempo y empezar a confiar en él. De cómo dejar de querer controlar el tiempo y empezar a confiar en él. Porque si algo desespera, es sentir que las cosas no pasan cuando tú quieres. Quieres resultados rápido. Quieres que todo se acomode ya. Quieres que lo que estás haciendo funcione de inmediato. Y cuando no pasa, te frustras. Dudas de ti. Dudas del proceso. Dudas de todo. Pero aquí hay una verdad que cuesta aceptar. No todo llega cuando tú quieres. Llega cuando estás listo para sostenerlo. Y eso cambia todo. Porque muchas veces tú pides algo. Dinero, éxito, una relación, oportunidades. Pero si llegara hoy,
¿realmente sabrías qué hacer con eso? ¿Sabrías mantenerlo? Imagínate esto. Le das mucho dinero a alguien que no tiene educación financiera. Lo pierde. Le das poder a alguien que no tiene control emocional. Se destruye. Le das una relación sana a alguien que no ha sanado. La arruina. Entonces, no es que la vida te esté negando cosas. Te está preparando para no perderlas cuando lleguen. Pero como tú no ves esa preparación, sientes que estás estancado. Y aquí viene el problema. Empiezas a forzar las cosas. A querer acelerar procesos. A tomar decisiones desde la desesperación. A aceptar cosas que no son para ti, solo por no esperar. Y eso te termina alejando más de lo que quieres. Porque todo lo que se fuerza se rompe. Pero todo lo que se construye con tiempo se sostiene. Entonces, en lugar de pelear con el tiempo, empieza a trabajar con él. En lugar de decir, ¿por qué no pasa ya? Di, ¿qué me falta aprender antes de que pase? Porque cuando haces eso, dejas de ver el tiempo como enemigo y lo empiezas a ver como aliado. Y entonces, ya no te desesperas tanto, porque entiendes que todo lo que estás viviendo tiene una función. Y aquí viene algo que te va a ayudar mucho. Porque hay una forma de saber si realmente estás creciendo, aunque no veas resultados afuera. Y en la siguiente parte, vamos a hablar de eso. De las señales internas que te dicen que sí estás avanzando, aunque nadie más lo vea. De las señales internas que te dicen que sí estás avanzando, aunque nadie más lo vea. Porque aquí es donde muchos se confunden. Creen que crecer es tener más dinero, más seguidores, más reconocimiento. Pero eso es externo. El verdadero crecimiento es interno. Y casi nadie lo nota hasta que ya cambió todo. Mira estas señales. Antes te afectaban cosas pequeñas. Ahora ya no tanto. Antes reaccionabas impulsivamente. Ahora piensas un poco más. Antes necesitabas aprobación. Ahora te importa menos. Antes te costaba estar solo. Ahora lo disfrutas más. Eso es crecimiento. Pero como no es visible, muchos lo ignoran. Y sienten que no están avanzando. Cuando en realidad, ya no son la misma persona de antes. Y eso vale más de lo que crees. Porque esa nueva forma de pensar, esa nueva forma de reaccionar, esa nueva forma de ver la vida, es lo que eventualmente cambia todo afuera. Pero si tú no reconoces ese avance, te desesperas. Y cuando te desesperas, empiezas a tomar decisiones desde la ansiedad. Y ahí es donde retrocedes. Por eso es clave aprender a ver esto. No todo el progreso se ve, pero sí se siente. Se siente en tu paz, en tu claridad, en cómo manejas las cosas. Y si tú te das cuenta de eso, dejas de depender tanto de resultados externos. Y empiezas a confiar más en tu proceso. Pero aquí viene algo importante. Porque aunque estés creciendo, hay momentos donde sientes que retrocedes. Donde vuelves a sentir cosas que creías superadas. Donde dudas otra vez. Y eso te confunde. Pero en la siguiente parte, vamos a hablar de eso. De por qué a veces parece que retrocedes, cuando en realidad estás subiendo de nivel. De por qué a veces parece que retrocedes, cuando en realidad estás subiendo de nivel. Porque esto le pasa a todos. Vas avanzando. Te sientes mejor, más fuerte, más claro. Y de repente, otra vez ansiedad. Otra vez dudas. Otra vez pensamientos que creías superados. Y dices, ya valió, estoy igual que antes. Todo lo que hice no sirvió. Estoy retrocediendo. Pero no es así. No estás retrocediendo, estás profundizando. Es como en los videojuegos. Pasas un nivel. Y el siguiente es más difícil. No porque seas peor,
sino porque ya eres capaz de enfrentarlo. La vida hace lo mismo contigo. No te pone pruebas más grandes, hasta que estás listo para sostenerlas. Entonces eso que sientes como regreso, en realidad es una versión más profunda del mismo reto. Ya no es el mismo nivel. Es uno más alto. Pero ¿cómo se parece? Te confundes. Y aquí viene algo clave. Sanar no es dejar de sentir. Es aprender a manejar lo que sientes. No vas a dejar de tener miedo. No vas a dejar de dudar. No vas a dejar de sentir incomodidad. Pero sí puedes aprender a no reaccionar igual. A no engancharte igual. A no perderte en eso. Y ahí está el verdadero cambio. Porque antes, una emoción te dominaba. Ahora, la sientes, pero no te controla. Y eso es evolución. Pero como no es perfecto, muchos creen que van mal. Y se rinden justo cuando más están avanzando. Por eso es importante que entiendas esto. El progreso no es lineal. No es subir y ya. Es subir, bajar un poco. Confundirte, ajustar y volver a subir. Y cada vez con más conciencia. Entonces la próxima vez que sientas que vas para atrás, pregúntate, ¿esto ya lo había vivido o ahora lo estoy enfrentando diferente? Porque si lo estás enfrentando diferente, no estás retrocediendo. Estás evolucionando. Y en la siguiente parte, vamos a hablar de algo que te puede liberar mucho. ¿Por qué dejar de tomarte todo personal puede cambiar completamente tu paz mental? ¿Por qué dejar de tomarte todo personal puede cambiar completamente tu paz mental? Porque gran parte de tu sufrimiento no viene de lo que pasa. Viene de cómo lo interpretas. Alguien no te contesta. Y piensas, le valgo. Alguien te habla cortante. Y piensas, le caigo mal. Alguien se aleja. Y piensas, hice algo mal. Pero la mayoría de las veces, no se trata de ti. Se trata de la otra persona. De lo que está viviendo. De lo que carga. De lo que no sabe expresar. Pero como tú lo filtras todo desde tu mente, lo haces personal. Y eso te desgasta. Te hace sobrepensar. Te hace sentir inseguro. Te hace reaccionar de más. Cuando en realidad, muchas cosas no tienen nada que ver contigo. Mira esto. Una persona te habla mal. Tú puedes pensar, me faltó al respeto, esto es contra mí. O puedes pensar, esa persona está pasando por algo y no sabe manejarlo. Misma situación. Dos interpretaciones. Dos resultados completamente distintos. Y aquí está la clave. No puedes controlar cómo actúan los demás. Pero sí cómo lo interpretas tú. Y eso cambia todo. Porque cuando dejas de tomarte todo personal, dejas de cargar cosas que ni siquiera son tuyas. Dejas de reaccionar tanto. Dejas de engancharte. Dejas de sufrir por cosas innecesarias. Y empiezas a tener algo bien valioso. Paz. Pero ojo. Esto no significa permitir faltas de respeto. Significa no engancharte emocionalmente con todo. Saber cuándo algo sí es tuyo. Y cuándo no. Y eso requiere conciencia. Porque la mayoría vive reaccionando. Sin cuestionar lo que siente. Pero cuando tú empiezas a observarte. A entenderte. A separar lo que es tuyo de lo que no. Tu vida cambia. Y aquí viene algo fuerte. Porque cuando dejas de tomarte todo personal, también dejas de culpar tanto a los demás. Y eso te devuelve el poder. Porque entonces entiendes algo clave. Que no controlas lo que pasa. Pero sí quién decides ser ante eso. Y en la siguiente parte, vamos a hablar de eso. De cómo construir una mentalidad que no dependa de las circunstancias, sino de tu propia decisión interna. De cómo construir una mentalidad que no dependa de las circunstancias, sino de tu propia decisión interna.
Porque si tu paz depende de lo que pasa afuera, vas a vivir en montaña rusa. Un día bien, otro mal. Un día motivado, otro destruido. Porque todo depende de factores que no controlas. Pero cuando tu estabilidad viene de dentro, todo cambia. No porque la vida sea perfecta, sino porque tú ya no dependes de que lo sea. Y esto es lo que enseñaban los estoicos. No puedes controlar lo que pasa, pero sí puedes controlar tu respuesta. Y eso es poder. Imagínate esto. Pierdes dinero. Una persona se quiebra emocionalmente. Entra en pánico. Se siente fracasado. Otra persona respira. Analiza. Aprende. Y vuelve a intentar. Misma situación. Dos mentalidades. Dos destinos completamente distintos. Entonces no es lo que te pasa. Es como decides responder. Pero esto no se logra de la noche a la mañana. Se entrena. Se construye. Se practica todos los días. Cuando algo no sale como quieres. Cuando alguien te falla. Cuando sientes incomodidad. Ahí es donde decides. ¿Reacciono como siempre? ¿O actúo diferente? Y poco a poco, vas formando una nueva forma de ser. Una que no se rompe tan fácil. Una que no se pierde por cualquier cosa. Una que no depende de todo lo externo. Y eso te da una libertad enorme. Porque ya no necesitas que todo esté bien para estar bien tú. Y aquí viene algo clave. Porque desarrollar esta mentalidad no significa que no te afecte nada. Significa que no te destruye. Sientes, pero no te hundes. Te duele, pero no te pierdes. Te pasa algo, pero no te define. Y ahí es donde empiezas a entender esto. Que tu fuerza no está en evitar la vida, sino en saber vivirla. Y en la siguiente parte, vamos a cerrar algo muy importante. Porque todo esto que has escuchado no sirve de nada si no haces algo con ello. Y vamos a hablar de eso. De cómo empezar a aplicar todo esto en tu vida real. De cómo empezar a aplicar todo esto en tu vida real. Porque entender todo esto suena bien. Pero si no lo aplicas, no cambia nada. Y aquí es donde muchos se quedan. Consumiendo contenido. Entendiendo conceptos. Pero viviendo igual. Entonces vamos a bajarlo a algo práctico. Primero, empieza a cuestionar lo que te pasa. Cada vez que vivas algo incómodo. En lugar de decir, ¿por qué a mí? Pregunta, ¿qué me está enseñando esto? Hazlo en todo. En una discusión. En un rechazo. En un error. Eso solo ya cambia tu enfoque. Segundo, deja de reaccionar automático. Date unos segundos. Respira. Piensa. Observa. No respondas desde la emoción inmediata. Porque muchas veces, lo que haces en segundos, te afecta por días. Tercero, haz algo con lo que te duele. No te quedes ahí. Si te sientes mal, muévete. Entrena. Escribe. Trabaja. Aprende. Convierte esa energía en acción. Porque si no la usas, se convierte en ansiedad. Cuarto. Deja de esperar el momento perfecto. No va a llegar. Nunca te vas a sentir 100% listo. Nunca vas a tener todo claro. Empieza con lo que tienes. Aunque sea poco. Aunque sea imperfecto. Pero empieza. Y quinto. Esto es clave. Hazte responsable de tu vida. No de lo que te pasó. Pero sí de lo que haces con eso. Porque mientras sigas culpando a todo, te quedas sin poder. Pero cuando dices, esto es lo que hay, ¿qué hago con esto? Ahí recuperas control. Y tu vida empieza a cambiar. Pero hay algo más. Porque todo esto suena lógico.
Hasta que estás en un momento difícil de verdad. Ahí es donde se prueba todo. Y en la siguiente parte, vamos a hablar de eso. De cómo mantenerte firme cuando la vida realmente te golpea fuerte. De cómo mantenerte firme cuando la vida realmente te golpea fuerte. Porque una cosa es hablar de mentalidad. Y otra muy distinta, es vivirla cuando todo se te viene encima. Cuando pierdes a alguien. Cuando te fallan. Cuando te quedas sin rumbo. Cuando sientes que ya no puedes más. Ahí no hay frases bonitas que alcancen. Ahí es donde se ve de qué estás hecho. Y aquí va algo real. No siempre vas a poder con todo. Y está bien. No siempre vas a estar fuerte. No siempre vas a tener claridad. No siempre vas a saber qué hacer. Pero hay una diferencia enorme entre dos personas. La que se rompe. Y se queda ahí. Y la que se rompe. Pero se reconstruye. Porque romperte es parte del proceso. Pero quedarte roto es una decisión. Y aquí viene algo clave. Aguantar no siempre es avanzar. Pero rendirte sí es retroceder. A veces avanzar solo significa no rendirte ese día. Solo levantarte. Solo respirar. Solo seguir. Y eso también cuenta. Porque hay días donde lo único que puedes hacer es no rendirte. Y eso ya es suficiente. Pero aquí hay algo más profundo. Porque en los momentos más difíciles es donde más necesitas algo que muchos no desarrollan. Una conexión contigo mismo. No con lo de afuera. No con lo que dicen los demás. Contigo. Saber estar solo. Sin sentirte vacío. Saber sostenerte. Sin depender de otros. Saber escucharte. Cuando todo está en silencio. Porque cuando tienes eso, aunque todo afuera se caiga, tú sigues firme. Y no porque no duela, sino porque ya no te pierdes en el dolor. Y entonces entiendes algo que cambia todo. Que tu estabilidad no depende de lo que pasa. Depende de quién eres. Y en la siguiente parte, vamos a tocar algo todavía más profundo. Porque todo este proceso no solo es mental. También es espiritual. Y vamos a hablar de eso. De cómo todo lo que vives también tiene un sentido más allá de lo que ves. De cómo todo lo que vives también tiene un sentido más allá de lo que ves. Porque hay un punto donde lo mental ya no alcanza. Donde ya entendiste todo. Pero aún así sientes un vacío. Una duda. Una sensación de algo más. Y es porque esto no es solo mente. También es energía, también es conciencia, también es espíritu. Llámalo como quieras. Dios. Universo. Vida. Energía. Pero hay algo más grande que tú. Moviendo las cosas. Y no. No es para castigarte. Es para despertarte. Porque muchas veces, cuando todo va bien, te duermes. Te conformas. Te distraes. Te pierdes en lo superficial. Pero cuando algo te sacude, cuando algo te rompe, cuando algo te incomoda, despiertas. Empiezas a cuestionarte. Empiezas a buscar. Empiezas a ver la vida diferente. Y ahí empieza algo más profundo. Tu evolución. Por eso hay personas que dicen: ese momento difícil me cambió la vida. Y sí. Porque no fue solo lo que pasó. Fue lo que despertó en ti. Y aquí viene algo que puede incomodar, pero es real. No todo lo que llega a tu vida, llega para quedarse. Pero todo llega para enseñarte algo. Personas. Situaciones. Oportunidades. Todo tiene un propósito. Aunque tú no lo entiendas en el momento. Y aquí es donde entra la confianza. No en que todo va a salir como quieres, sino en que todo tiene un sentido. Aunque no lo veas. Aunque no lo entiendas. Aunque no te guste. Y eso te da una paz diferente.
Porque ya no necesitas controlar todo. Solo necesitas confiar en que lo que estás viviendo forma parte de algo más grande. Y entonces entiendes esto. Que no estás perdido. Estás siendo guiado. Pero claro, esto no significa quedarte sin hacer nada. No es soltar el control para volverte pasivo. Es soltar la resistencia y actuar con conciencia. Y en la siguiente parte, vamos a cerrar esto de forma más clara. Porque todo esto se resume en una idea que puede cambiar tu vida si la entiendes de verdad. Porque todo esto se resume en una idea que puede cambiar tu vida si la entiendes de verdad. Y es esta. Nada te está pasando. Todo te está formando. No es una frase bonita. Es una forma de ver la vida. Porque cuando realmente la entiendes, dejas de pelear con lo que pasa. Dejas de preguntarte ¿por qué a mí? Y empiezas a decir, ok, ¿qué hago con esto? Y eso cambia todo. Porque entonces, una caída ya no es el final. Es parte del proceso. Una pérdida ya no es solo dolor. Es dirección. Un error ya no es fracaso. Es aprendizaje. Y poco a poco, te conviertes en alguien que ya no se rompe tan fácil. No porque no le pasen cosas, sino porque entiende lo que significan. Y aquí es donde mucha gente nunca llega. Porque siguen viendo la vida como algo que les pasa, en lugar de algo que los está formando. Y eso los deja atrapados. En quejas. En frustración. En comparación. En victimismo. Pero tú, si llegaste hasta aquí, ya no puedes ver la vida igual. Porque ya sabes algo que antes no sabías. Que cada momento incómodo, cada situación difícil, cada etapa confusa, tiene una función. Y eso te da poder. Porque ya no dependes de que todo salga bien. Para estar bien, empiezas a entender que incluso cuando algo no sale como quieres, puede estar saliendo como necesitas. Y eso te libera. Pero hay algo más. Porque entender esto no significa que ya nunca vas a caer. Vas a caer. Vas a dudar. Vas a sentir miedo. Vas a querer rendirte. Pero la diferencia es que ahora sabes regresar. Sabes levantarte más rápido. Sabes entender lo que estás viviendo. Sabes usarlo. Y eso es lo que realmente cambia tu vida. Y en la siguiente parte, vamos a aterrizar todo esto en algo muy claro. ¿Cómo quieres empezar a vivir a partir de hoy? ¿Cómo quieres empezar a vivir a partir de hoy? Porque al final, todo esto no sirve de nada. Si sigues viviendo igual, puedes entender todo. Puedes sentir que te hizo sentido. Puedes decir wow, que es cierto. Pero si mañana reaccionas igual, todo sigue igual. Entonces aquí va algo directo. Decide quién quieres ser cuando las cosas no salen como quieres. No cuando todo está bien. Ahí cualquiera está tranquilo. Cuando algo falla. Cuando algo duele. Cuando algo te incomoda. Ahí es donde decides. ¿Te victimizas? ¿O te haces responsable? ¿Te hundes? ¿O te levantas? ¿Te quejas? ¿O aprendes? Porque ese momento define más tu vida que cualquier otro. Y no se trata de hacerlo perfecto. Se trata de hacerlo consciente. De empezar a observarte. De empezar a elegir diferente. Aunque al principio te cueste. Aunque a veces se te olvide. Aunque recaigas. Sigue. Porque cada vez que eliges diferente, te acercas a una versión más fuerte de ti. Y poco a poco, sin darte cuenta, te conviertes en alguien que antes admirabas. Alguien con más control. Más paz. Más claridad. Y no porque la vida cambió, sino porque tú cambiaste. Y eso es lo único que realmente necesitas. Porque cuando tú cambias, tu forma de ver la vida cambia. Tu forma de actuar cambia.
Y como consecuencia, tu vida cambia. Así de simple. Pero también así de difícil. Si no lo haces consciente. Y por eso, en la siguiente y última parte, vamos a cerrar esto como debe ser. Con algo que te lleves claro. Y que no se te olvide cuando salgas de este video. Con algo que te lleves claro. Y que no se te olvide cuando salgas de este video. Escucha esto. Nada te está pasando. Todo te está formando. No importa lo que estés viviendo ahorita. Confusión, dolor, incertidumbre, miedo. Todo eso tiene una función. No estás atrasado. No estás perdido. No estás roto. Estás en proceso. Y tal vez hoy no lo entiendes. Pero un día vas a voltear hacia atrás. Y todo va a tener sentido. Todo lo que dolió. Todo lo que no salió. Todo lo que te hizo dudar. Te estaba preparando. Para ser más fuerte. Más consciente. Más tú. Así que deja de pelear con tu proceso. Y empieza a caminar con él. Confía. Aunque no veas el resultado. Avanza. Aunque no tengas todo claro. Y sobre todo, no te rindas, aunque te cueste. Porque todo lo que estás viviendo hoy puede ser exactamente lo que necesitas para convertirte en quien estás destinado a ser. Si este mensaje te hizo sentido, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque aquí no venimos a distraerte. Venimos a recordarte quién eres. Gracias por estar aquí.